Grabar. Él dice que algunos miran los días y otros no miran los días. Para uno un día es especial y para otro día todos los días son los mismos. Y se refiere al calendario de Israel, que Dios le dio a Israel de las fiestas. Y me acuerdo que cuando estuve con vosotros, no sé si fue la última vez, os traje una presentación sobre las 7 fiestas de Israel. He hecho un intensivo con los hermanos en Salamanca sobre este tema. Si a alguno le interesa, pues están los vídeos con los apuntes para rellenar. Y creo que es bastante interesante lo que el Señor les dio a Israel, que la Iglesia cristiana ha ignorado, ha rechazado y ha menospreciado, y que nuestro cumpleaños como Iglesia es en una semana, el domingo que viene, el día 16 de mayo, este año cae en ese día. Es el día de Shavuot, o sea, Pentecostés, que el cristianismo en su liturgia lo ha celebrado a través de los años, pero nosotros, nuestras iglesias así como independientes, no bautistas independientes o con este nombre más o menos, hemos como tirado toda la liturgia cristiana. Primero, el cristianismo ha echado a un lado todo lo que es el calendario judío, hebreo, bíblico, y después sustituyó una que no se parecía mucho, pero un poquito, y también celebraban Pentecostés. Pues nosotros, el domingo que viene toca Pentecostés, Shavuot, que habla acerca de la venida de la gloria de Dios a la Iglesia, o sea, a la formación de algo nuevo que nunca se había visto antes, que vendría, que es el Hijo de Dios, que se resucitó como primicias, envió a su Espíritu en un grupo de personas que creían en Él, de los judíos primero y después también de los gentiles, y la gloria de Dios pues, se posaría dentro de esas personas de una forma escondida, pero que se puede ver de una forma en la medida que nosotros andemos según el Espíritu. Dicho todo eso, Olga ha traído, le pedí y ha traído 2 panes que están puestos aquí delante. Son más pequeños que el otro día, pero bueno, y nuestro perro los atacó, pero están aquí. ¿Por qué las he puesto aquí? Pues una de las cosas que se presenta delante del Señor en el templo, digo presente como si fuera el pasado cuando había templo, eran 2 panes con levadura. Y los estudiosos y los que estudiamos lo que dicen los estudiosos eruditos, tenemos la fuerte sospecha de que estos 2 panes con levadura, muy extraordinario que fuera con levadura presentado delante del Señor en el templo, tuviera el simbolismo en la representación de Cristo levantado de entre los muertos, las primicias de la cebada, mecida delante del Señor en el día de la resurrección, el día de las primicias, y en el día de las primicias del trigo, se presenta delante del Señor 2 panes con levadura, 50 días más tarde, ¿no? Y esto lo hacían los judíos. Y es muy interesante porque si tenemos razón, representaría a los judíos y los gentiles en un nuevo hombre, pero con levadura todavía con levadura, hasta el día que los hijos de Dios sean revelados. El arrebatamiento para nosotros, la primera fase, luego habrá la primera resurrección. Todo esto, se nota que soy maestro de la Biblia, es que se me sale por los poros, me dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y me gustaría considerar con vosotros esta mañana, seguir considerando lo que hemos estado haciendo en la primera parte de la reunión, que es hablar acerca de la gloria de Dios. A mí me encanta hablar acerca de la gloria de Dios, los cuadros bíblicos donde se ve la gloria de Dios, ¿no? La gloria Shekinah, el templo, ¿no? La columna de fuego que mencionaste, la columna de himno, diferentes lugares, la gloria de Dios, la localización. Pero a veces me parece que nos olvidamos, y quería resaltar, para que no nos olvidemos, ¿sí? Y si no lo sabíamos, pues nada, ya lo sabemos entonces. ¿Qué es la gloria de Dios visible en el mundo?
porque normalmente pensamos en gloria como una aureola, un fuego, humo, algo que, ¿no? Algo visible, físico, algo que se toca o que no puedes estar en la presencia de la gloria de Dios. Pero lo que en la oración de Ángel, la verdad es que lo sacó a relucir, ¿sí? Bastante, una parte. Y por eso quería hacer un poco esta consideración y empezar yendo a un pasaje que parece que no tenga nada que ver, parece que sea un versículo que esté fuera de lugar completamente y no hay ningún versículo fuera de lugar en las Escrituras. Si está fuera de lugar es porque lo hemos perdido nosotros y lo tenemos que recuperar físicamente hablando. Levítico 23, 22 está en el contexto de las fiestas del calendario de Israel, específicamente al final de los versículos que habla de las instrucciones que da el Señor a Israel para cómo presentar y cómo celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, ¿sí? Y entonces en estos versículos pues los encontramos las instrucciones del versículo 15 hasta el versículo 21, pero es que en el 22, ese es el versículo con el cual iniciar todo esto. Parece que no tenga nada que ver, pero fijaros, dices, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Segar y después espigar. ¿Sabéis lo que es espigar? Yo no lo tenía totalmente claro, pero lo miré, tengo algunas pinturas, busqué en la historia de la pintura y habla de las espigadoras, y los espigaban, los jóvenes, las mujeres iban detrás de los que hacían la siega y recogían lo que caía, ¿sí? Lo que se caía por el camino, lo que quedaba, y después los ponían en las gavillas, los ataban, los ponían en manojos y los dejaban ahí puestos de pie. Y aquí está dando instrucciones el Señor de qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. ¿Y por qué lo ponen aquí? Pues porque el tiempo de Pentecostés o de Shavuot en esta fiesta es el tiempo del comienzo de la siega, ¿sí? El comienzo de la siega, Shavuot, es esto, ¿no? Las primicias del trigo. Entonces ellos empezaban su siega y cuando segaban, ¿os acordáis de algún libro de la Biblia que encontramos esto mismo? ¿Sí? ¿Os suena? Ruth, ¿verdad? Ruth. ¿Sabéis qué es lo que leen los judíos en la sinagoga hoy en día? Igual ellos tienen como un misal, ¿no? Igual como la Iglesia Católica o los ortodoxos tienen un misal, al mismo estilo. ¿Sabéis qué libro leen ellos en Pentecostés, en Shavuot? El libro de Ruth, entre uno y otro libro, pero leen el libro de Ruth. Incluso ellos, sus rabinos y eso, se pasan horas, a veces incluso toda la noche, meditando y hablando acerca del libro de Ruth y sus ramificaciones. Porque las ramificaciones del libro de Ruth, las enseñanzas tienen que ver con una familia que es infiel, que mira sus circunstancias, lo está pasando mal, ¿y qué hace? Se va de la tierra prometida, donde Dios ha prometido que les cuidará y que les dará lo que necesitan. El tiempo de los jueces, mucha injusticia en el pueblo de Dios. Y la historia tiene que ver con cómo Dios, a pesar de que se marchan del lugar donde podían ser bendecidos, y a pesar de que cuando llegan a esa tierra de Moab, dan sus hijos para que se casen con mujeres moabitas, paganas, que también estaban en contra de la voluntad del Señor, ¿sí? Aún así, el Señor está buscando una esposa gentil para un varón que está en la línea del Mesías, ¿sí? Esto sí que lo ven los judíos. A pesar de que no reconocen a Jesús como el Mesías, a Yeshua como el Mesías, sí que reconocen que de alguna forma Dios en su misericordia está buscando una esposa gentil
para un varón que está en la línea del Mesías y está en la genealogía del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entre Rahab también, otra mujer gentil, ¿sí? En la misericordia de Dios. ¿Por qué está este versículo aquí? Cuando llegareis la mies, está hablando acerca de la gloria de Dios. ¿Podéis ver la gloria de Dios aquí? Si puedo hacer algo para cuando nos marchemos, a ver, aparte de lo que hemos hecho de hablar de la gloria de Dios y de la bondad de Dios y todo, es resaltar que la gloria de Dios no es un brillo meramente que veamos en las Escrituras, ni un cuadro, ni un emplazamiento, sino que la gloria de Dios realmente es el carácter de Dios. ¿Sí? La gloria de Dios es el carácter de Dios. El carácter de Dios, o si quieres, me confundo en castellano-español con la palabra carácter y personalidad. ¿Vale? O sea, la palabra, ¿cómo eres tú? ¿Qué eres tu personalidad? ¿Cómo es la personalidad de Dios? Se le puede conocer, porque es que desgraciadamente vivimos en un tiempo en el mundo cristiano evangélico donde creo que se está distorsionando el carácter de Dios. ¿Sí? Se dice, es un dicho bastante común, que es sorprendente que Dios haya salvado a incluso una persona, porque es tan santo. ¿Es así nuestro Dios? ¿Que nos debería sorprender que Dios incluso haya salvado a uno? ¿O realmente es que al conocer al Dios de la Biblia, realmente nos debería sorprender que no se desviva completamente por su creación caída y por salvar a todo aquel que cree? ¿Sí? Es un cambio sutil, pero creo que depende de si comprendemos qué es la gloria de Dios, su carácter, ¿sí? Y cómo actúa Dios. Y lo hemos estado leyendo en los Salmos. Creo que no podríamos pensar que Dios es un Dios exclusivista y egoísta para su autoglorificación. Dios no está aquí para autoglorificarse, sino se glorifica mostrando su carácter y mostrando su amor. Ya sé que eso va en contra de mucho de lo que se dice, ¿sí? Pero ¿por qué no miramos? Este versículo nos habla de su compasión por los pobres, por los extranjeros, y el día de Pentecostés nos habla de su misericordia para abrir las puertas a los que están alejados de él. El día de Pentecostés, que incluso los judíos no lo sabían, que Dios iba a abrir las puertas a todas las naciones para que estén incorporadas dentro de las bendiciones y de los pactos de Dios. Salmo 145. Salmo 145. Este salmo, aquí mi mujer dice que convierto todas las predicaciones en un estudio. ¿Qué voy a hacer? Este salmo no es evidente en nuestra traducción, de que lo es en la Biblia del Oso, de hecho sí que lo es en las versiones más anteriores de la Reina Valera, de que cada dos líneas comienzan con una palabra y esa palabra comienza con la letra del abecedario que le corresponde, ¿sí? O sea que en el abecedario hebreo pues va el primer versículo, yo lo tengo aquí, yo lo que hago es resaltar, por ejemplo, en el primer versículo te exaltaré, la expresión te exaltaré, en hebreo empieza con la letra Aleph, como la letra A, ¿vale? Y en el versículo 2 empieza, como dice, es el Bet, ¿vale? Como la B, y cada, la palabra cada en hebreo,
es la palabra que empieza en la letra B, o sea, la bet, ¿sí? Y así va por todo el Salmo. ¿Algún salmo os suena que es parecido a esto? Salmo 119, hay algunos así, ¿sí? Hay algunos salmos así. Y la verdad es que es un salmo diseñado fabulosamente y desgraciadamente no sabemos hebreo, pero si supiéramos hebreo las cosas que me dicen los que saben, que es una cosa fabulosa de diseño, ¿sí? Fijaros unas cosas, algunos detalles. Cuando dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Fijaros lo que dice, versículo 2, dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, que dice, eternamente y para siempre. Y vamos al último versículo y dice, la alabanza de Jehová a proclamar a mi boca y todos bendigan su nombre, su santo nombre, que dice, eternamente y para siempre. O sea, empieza y acaba diciendo lo mismo. Esto es un salmo de superlativos, ¿vale? Todo es a lo grande. Y además, fijaros cuántas veces se usa la palabra todo o toda. Por todos lados está, ¿sí? Llega un punto de que es cada frase, ¿sí? Pero es las palabras te exaltaré, es una palabra de exultación. Ya no es exaltación, de exultación, ¿no? Te sales, ¿no? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, o sea, sin fin a la vista y para siempre, en perpetuidad. Y eso es lo que repite 2 veces. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y tu nombre, el nombre de Dios, es santo, y es santo por su gloria. Su gloria es lo que le caracteriza. ¿Os acordáis de Moisés, verdad? Muéstrame tu gloria. ¿Y qué? ¿Y qué le mostró el Señor? Pues no lo pudo ver, pero ¿qué oyó? ¿Os acordáis? Y vamos a ver lo que él escuchó, lo vamos a ver repetido aquí en este salmo, ¿sí? Porque su gloria, la gloria de Dios, es su personalidad y su carácter. Y su carácter y su personalidad se muestra en lo que hace, ¿sí? Por eso habla, este salmo está dividido en cuatro secciones. La primera sección, pues casi la hemos leído ya, ¿sí? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Termina la primera sección y exalta al Señor, a Jehová, como el Rey, ¿sí? El Rey sobre su reino, ¿sí? Por eso empieza mi Dios, mi Rey. Le exalta al Señor como su Rey. Y quiere exaltarle hasta el infinito. Luego, de los versículos 4 al 9, empieza a alabar al Señor por su fidelidad a sus promesas y a sus pactos, por medio de lo que... Y dice, yo te alabaré por ello, ¿sí? Por tus grandes proezas, por tu majestad, por cómo tú eres. Luego empezará, pero va a repetir estas 2 secciones 2 veces, ¿sí? Son 4 secciones, 1 y 3, 2 y 4, ¿sí? Así que en versículos del 10 al 13 habla otra vez de que el Señor es Rey, ¿sí? Y le exalta por ser el Rey, ¿sí? Por sus obras y por sus hazañas. Y dice, y por eso nosotros abriremos nuestras bocas y le alabaremos. Yo pienso que las reuniones, cuando nos reunimos, como las congregaciones, como iglesias, esto de tener un tiempo de poder orar y poder cantar y poder expresar, esto es lo que somos, es lo que debemos hacer, ¿sí? Desgraciadamente, demasiadas iglesias han abandonado esta práctica y yo siempre animo a que se recupere esta práctica de cantar juntos las alabanzas del Señor juntos, no que te lo hagan por ti, ¿sí? Y que nosotros oremos como congregación, lo cual hizo la Iglesia siempre durante toda su historia, ¿sí? Y que lo ha abandonado últimamente. Y en cambio, pues un grupo selecto de personas hace estas cosas y los demás hermanos son pasivos. Más bien a un concierto clásico o de rock o lo que sea. La Iglesia no es eso, la Iglesia es un cuerpo, la Iglesia debemos adorarle juntos, ¿sí? Y esto es lo que
La iglesia, o sea, Israel lo hacía de la antigüedad, la iglesia lo hacía en el primer siglo y nosotros lo hemos abandonado tantos, no lo abandonéis, ¿sí? Sigamos. Eso es bueno, el Señor se agrada con esto, ¿sí? En los versículos del 10 al 13, Jehová es rey por sus obras, y del 13 al 20, estos versículos son claves para conocer al Señor y quizás podemos acercarnos un poquito más y reconsiderar si realmente cómo comprendemos a Dios y como nos están enseñando muchos maestros y muchos que están en la iglesia hoy en día, reconsiderar si realmente así es el Dios que nos están diciendo que es, si así es como es. Vamos al versículo 4 al 9, dice, generación, por cierto, no se ha traducido una generación, ¿sí? La palabra una en el hebreo es la primera letra, ¿sí? La siguiente letra que tocaría, el gimel, ¿sí? Una generación, generación a generación, yo sé que en castellano es difícil de traducir así, generación a generación celebrarán tus obras, anunciarán, lo celebrarán, y eso lo debemos seguir haciendo nosotros, no callarnos. Creí, por lo tal hablé, dice Pablo, citando. Lo que sabemos debemos celebrarlo juntos y no quedarnos callados pasivamente mientras otros lo hagan, ¿sí? Sino que nosotros lo hagamos, y nosotros reunidos y también cuando estemos por allí, ¿sí? Y anunciará tus portentosos hechos. ¿Sí? Sus portentosos hechos. Hablando de sus obras, sus portentosos hechos. ¿Cuáles son los portentosos hechos que debemos anunciar y debemos recordar? ¿Alguien me puede decir alguno? Que estaría pensando aquí el salmista. ¿Cuáles son sus portentosos hechos? Su venida y su muerte y resurrección. Vale, pero ¿qué pensaría un judío en estos siglos? ¿Qué estaría pensando de los portentosos hechos del Señor? Que todavía no había ocurrido todavía esto, lo que mencionas, ¿verdad, Ismael? Sí, ocurrió una salvación cuando salieron de Egipto. Vale, con sus portentosos hechos lo vieron todas las naciones, había naciones por todos lados con sus espías, su sistema de espionaje, estaban viendo cómo salían de Egipto y cruzaban el Mar Rojo y lo vieron, y así es como creyó Rahab, ¿no? Y cuando cruzaron el Jordán, estaban los espías ahí de otros pueblos mirando cómo este gran pueblo, millones de personas cruzaron en seco, y estos son los portentosos hechos de Dios. ¿Hay algún otro portentoso hecho? Esos dos fueron grandes, ¿sí? El comer en el desierto, que el Señor les diera de comer en el desierto, ¿no? Y sus ropas no se envejecieron. ¿Algún otro portentoso hecho se os viene a la cabeza o no? Esos son los grandes, ¿verdad? Les dio de beber cuando tuvieron sed. Ahí está. Y no os creáis que las naciones no lo estaban viendo, ¿sí? Y esto debían celebrarlo y anunciarlo, y eso es lo que dicen, nosotros lo celebraremos y lo anunciaremos. Tengamos cuidado de que no nos creamos lo que dice la erudición moderna, que todos estos son, ¿no? Porque nos bombardean por la televisión, bombardean a nuestros hijos, y nosotros debemos repetir a nuestros hijos y hablarnos de que realmente lo creemos. Creemos estos portentosos hechos, porque estos muestran la gloria de Dios. Estos nos hablan de su grandeza y de su poder. ¿Sí? Versículo 5, en la hermosura de la gloria. Esto es un encadenamiento de superlativos. ¿Lo veis ahí? ¿Sí? Versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, ¿sí? Y la magnificencia, la idea de majestad, ahí lo de rey, ¿sí? Y la siguiente frase, y en tus hechos, otra vez maravillosos, que me dejan anonadado, meditaré. Ahora vemos tantas películas y vemos tantos vídeos y tantas cosas que nos quieren impresionar, que a veces nos olvidamos de que los verdaderos portentos no son digitales. Los verdaderos portentos son lo que Dios ha hecho, hizo en el pasado, muy pasado, el diluvio, un hecho portentoso,
¿sí? Un gran hecho, ¿sí? La creación, si nos vamos para allá, eso es lo más grande, ¿sí? Su gran creación, ese es su hecho portentoso, el más grande de todos, ¿sí? Y si lo vamos sumando, ¿por qué no hablamos de esas cosas? Y nos interesan más las películas, eso nos impresionan, porque son muchas luces, ¿sí? Nos interesan las modas, a la juventud, o quién tiene el coche más grande, la casa más grande, o quién sabe más entre los creyentes y sabemos mucho, ¿no? Nos impresionamos con lo que vemos, con lo que vivimos, y lo que nosotros, nuestra opinión, si tú no sabes menos que yo sé más. Somos tan idolatras. Por eso hablamos de alabar a Dios y exaltarle a Él por sus portentosos hechos. El hebreo me dicen, es muy bonito aquí, porque el versículo 6 es como una repetición a la inversa, ¿sí? Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza, ¿sí? ¿Cuál es su grandeza? ¿Que Dios es grande? Pues que Dios no abarca, nada lo puede contender. ¿Cómo puedes describirlo? ¿Cómo puedes describir a la grandeza de Dios? ¿Es que Dios no se le puede conocer? Yo tuve una conversación el otro día, era jueves, y tengo conversaciones con hermanos, estamos en las Escrituras, que sea Puerto Rico, que seamos aquí, que seamos allá. Y me dice, es que Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. Y como Dios hace lo que quiere, no sabemos cómo es Dios. La bondad de Dios está más allá de lo que podamos comprender. Suena bien y suena espiritual, pero es totalmente erróneo. Sí podemos conocer a Dios y podemos conocer la gloria de Dios y podemos entender lo que es bondad, la bondad de Dios. Nuestra bondad sí que está fallida. Siempre está como con levadura, ¿vale? Siempre está con un poquito de malicia o un poco de interés personal. Pero podemos conocer la gloria de Dios y cómo es Dios por sus hazañas, por sus proezas y por lo que Él es, ¿sí? Podemos entender lo que es un Dios de amor. Podemos entender lo que es bondad y la bondad de Dios, porque se nos dice cómo es la bondad. Dios no es un Dios aleatorio, que si se le ocurre ahora voy a reinventar mis normas de lo que está bien y de lo que está mal, pues lo puede hacer. No. Dios nunca, la soberanía nunca se ha definido la soberanía de Dios de esa manera en la historia de la humanidad. Búscalo en el diccionario. La soberanía es que Dios reina sobre los cielos y nada se escapa a todo lo que Él quiere hacer y lo que Él hace. Pero sabemos lo que Él quiere hacer. Pues dice aquí, lo dice en este salmo. Dice cómo es Dios. Y la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Y ama al hombre. Y es bueno. Quizás porque pensamos que Dios es como nosotros, con levadura. ¿Sí? Con interés personal. No, Dios se desvive hasta el punto que los amó hasta lo último. Amó a sus discípulos. Y se nos ha redefinido la palabra la frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se nos ha redefinido. Porque se nos dice que Dios no ama a todos sin excepción, sino que Dios ama de una forma exclusivista. Y así no es. Versículo 7.
proclamarán la memoria. La palabra memoria, por lo que leo, habla del olor, ¿sí? ¿Sabes, no? Cuando leéis algo, de repente te viene una memoria, ¿sí? El déjà vu ese, de la memoria que te viene, esto me recuerda a, ¿sí? Como cuando salía yo, había cortado el césped en casa, de repente, esto me recuerda, me huele a, ¿sí? El césped recién cortado. Proclamarán la memoria de tu inmensa, y quiere decir muchísima. Bondad. Y cantarán tu justicia. Esto es hacer alboroto, esto es hacer mucho ruido, ¿sí? Vamos a hablar, no nos vamos a callar, ¿sí? A veces nos callamos y nos retraemos para hablar de la bondad de Dios. Y cuando habla de la justicia de Dios, no penséis que está hablando de... vamos a hablar en positivo. Habla de la buena voluntad y disposición de Dios de hacer lo que es bueno y recto para su creación y para los que le temen. ¿Sí? Esa es la justicia que está hablando, la rectitud de Dios. Dios es bueno en su rectitud. ¿Sí? Y empieza a describir la gloria de Dios. Fijaros. Por cierto, ¿dónde está la gloria de Dios ahora mismo? ¿Dónde habita la gloria de Dios ahora mismo? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? ¿Sí? Y después cuando marchó dice, yo os mandaré, ¿sí? ¿No? Y entonces, ¿dónde está el templo donde mora la gloria de Dios? Ahora ya os he dado más. La gloria de Dios vive en nosotros, porque somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces esa gloria vive en nosotros y lo que Dios quiere es que su gloria llene nuestra casa individual. Y esto es lo que tiene que llenar nuestra vida y nuestras bocas. Nuestra forma de pensar se tiene que reprogramar y esto no se hace eficazmente por una varita mágica divina predeterminada por Dios, no. Por cierto, eso también es lo que se nos está vendiendo. Sino es en humildad ante la palabra de Dios, nosotros nos sujetamos y decimos, Señor, lo que estoy pensando y cómo pienso y cómo hablo no está bien. Y me humillo y el Señor viene y nos asiste para la transformación de nuestra mente. No es una varita predeterminada por Dios antes de la fundación del mundo, por la cual esto ocurre, sino es la humildad del corazón de cada persona delante de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová. Clemente es que muestra piedad, ¿sí? Dios muestra su piedad. Misericordioso es la palabra compasivo, ¿vale? Que muestra compasión. Dios verdaderamente se compadece, incluso de los malos. Y de los buenos que se creen demasiado buenos. Y de los buenos que, pero que necesitan. Dios ha dado su luz a su creación, dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios. Por lo tanto, la humanidad conoce a Dios. Algunos lo rechazan más, otros lo rechazan menos. Pero el conocer a Dios está a nuestro alrededor. La luz de Dios ya vino. ¿Los cielos cuentan? ¿O es que todos los niños nacen ciegos cuando nacen? No, los niños, las personas nacemos con los ojos abiertos viendo lo que hay. Y le podemos decir, eso lo inventó un dios por ahí arriba del panteón griego que hace lo que da la gana, cuando le da la gana, si le da la gana enfadarse y hacer algo con nosotros, pues lo puede hacer. ¿Qué vamos a nosotros? Vamos a hacer nuestros sacrificios, apaciguar esos dioses que a lo mejor en cualquier momento, porque se han emborrachado, pues entonces a nosotros nos manden un diluvio. Dios no es así. Dios es predecible, porque es santo.
Y Dios no puede ir en contra de su propia personalidad. Lento para la ira. Tu gloria llena mi vida. Como inventé una estrofa de Santo, santo es el Señor. Y la segunda estrofa, bueno, el coro es tu gloria llena la tierra, tu gloria la llena la tierra. ¿Conocéis la canción? Le puse otra estrofa y como cabía bien, entonces, santo, santo es el Señor. Dice, tu gloria llena mi vida, tu gloria llena mi vida, santo es el Señor. Lento para la ira. Sobre todo los varones, las mujeres también. Somos cortos de mecha cuando queremos algo y cuando no vemos queremos enderezarlo todo a nuestra justicia. Y el Señor, siendo justo y bueno, porque esa es su personalidad, también es lento para la ira, porque comprende que somos polvo. Pero eso no quiere decir que Él tampoco que tenga sus límites dependiendo de nuestro conocimiento de Él. Y cuando ya comprendemos quién es Él, como los niños, ¿no? Los bebés, tú no les vas a dar cuando recién nacidos y hacen una cosa, tú no vas a esperar que vayan al baño, ¿verdad? Un bebé recién nacido, al váter, ¿verdad? No. O sea, comprendemos y cuidamos según la capacidad de cada uno. Ahora, cuando ya hay una rebeldía en el corazón, ten mucho cuidado de Dios. Y ese proceso lo puedes ver en el Éxodo, saliendo de Egipto. Pero es lento para la ira. No fue a la primera rebeldía y a la primera queja en el desierto que el Señor les mandó serpientes venenosas, ¿verdad? No fue la primera, ¿verdad? Fue más adelante, cuando ya habían visto sus hazañas y sus maravillas, y ya le conocían, ya le comprendían lo suficiente que el Señor ya les pedía. ¿Sí? Él es lento para la ira y es grande en Gesed, que es su amor leal. Dios es amor leal y cuando Dios dice una cosa, Él la cumple. ¿Sí? No como nosotros, que tantas veces. Pero si su gloria llena nuestra vida, deberíamos ser personas que también somos grandes en guardar nuestra palabra dada. Cuando damos la palabra, cuando decimos así es, hacemos lo posible en cumplirla y si no la podemos cumplir, pedimos disculpas, intentamos hacer remiendo, ¿sí? Porque esa es nuestra gloria. La gloria de Dios, la gloria del hombre. La gloria del hombre es reflejar la gloria de Dios en nosotros. ¿Sí? Versículo 9, para terminar la sección, bueno es Jehová, ¿para qué dice? ¿Qué dice? Con todos, ya empiezan los todos, ya verás. ¿Sí? Bueno es Jehová con todos, todos de verdad, o solo un grupo selecto que fue escogido antes de la fundación del mundo. No, para con todos. No, que no te redefinan las palabras. Dios es bueno para con todos. Da su luz, da su creación, da su lluvia, da al Señor Jesús como el Salvador de todos los hombres, mayormente para los que creen. ¿Sí? Él es bueno para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Todas. Y aquí está enfatizando sobre todo su creación, ¿sí? Su gran creación. Y volvemos a la sección de que Jehová es rey. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Los santos aquí está hablando de el pueblo del pacto de Israel, ¿sí? El pueblo del pacto de Israel son los santos. ¿Por qué? Porque el Señor les ha hecho especiales en el mundo. Ahora, el ser especiales en el mundo no quiere decir, como ellos lo llegaron a interpretar, y lo que ha hecho la Iglesia cristiana también ha hecho exactamente lo mismo. Que cuando ahora yo soy santo, eso quiere decir que los demás, ¿qué son?
Les llamamos perros, ¿no? Como decían los judíos. Somos judíos, a los gentiles les llamaban perros. No, la elección de Dios de Israel era para ser una bendición. Era para ser una bendición a todos. No para excluir a nadie. ¿Qué le dijo a Abraham? En ti, ¿qué dice? Serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y los judíos qué hicieron? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y todos los demás son perros rechazados. Eso no es la gloria de Dios, no es el carácter de Dios. Cuando Dios escoge, y Dios te ha escogido a ti, si tú eres hijo de Dios, Dios te ha escogido para que seas una luz a las naciones, para que tú seas la sal de la tierra y la luz del mundo, no para que seas de la élite. ¿Habéis visto que hemos hecho bastante lo mismo? ¿Sí? Nosotros somos salvos, somos elegidos. Y es el cambio muy sutil de la humildad y de la gratitud a yo soy de los escogidos. Hermanos, no es así. Fuimos escogidos para bendición y fuimos escogidos para servir y para ser una luz a las naciones. Porque somos el templo de Dios que Dios ha enviado. Y tus santos te bendigan, pues claro que eran santos, porque el Señor los había puesto para que fueran esa luz a las naciones. Y como no lo hicieron, el Señor tuvo que usar medios extraordinarios cuando se apagó la luz de la bondad de Dios y de ese evangelio del Dios vivo y verdadero de entre las naciones que rodeaban a Israel. Cuando se iba apagando, tuvo que... A ese hombre se llamaba Jonás. Tuvo que hacer que se le tragara un pez para que le llevara al Nínive, para que se pudieran arrepentir en la ciudad, porque para ese entonces ya tendrían que haber oído del Dios vivo y verdadero. Y de camino, Dios usó el mal testimonio de Jonás para que los marineros que estaban en ese barco, que eran paganos, que adoraban a otros dioses, se humillaran y vieran al Dios vivo y verdadero, que creyeran en Él y se fueran a sus casas y hablaran acerca del Dios vivo y verdadero. Y esta historia se va repitiendo y se va repitiendo, como esa jovencita que estaba por ahí, por Siria, que había sido raptada, llevada por ¿os acordáis? De Naamán, ¿no? La niña esa que había. Y esa niña fue usada para que Naamán volviera, se llevara un carro de tierra donde él pudiera posar sus pies y adorar a Dios en medio de su tierra pagana. Se llevó un carro de tierra, ¿vale? De tierra de Israel, para que pudiera adorar a Dios con los pies posados en tierra santa, ¿vale? Y pidió perdón si él tenía que inclinarse con el rey cuando el rey se iba a su templo a adorar, y pidió perdón al Señor y al profeta, si el Señor por favor le perdonara y vete en paz, dice el profeta. Vosotros sabéis que hay una gran comunidad ahí al norte de Israel, todavía de judíos, que después muchos de ellos se convirtieron a cristianos y todavía están allí, están perseguidos, ¿vale? Porque el Señor es compasivo. Versículo 11. La gloria de tu reino, digan, hablen de tu poder. ¿Sí? La gloria de tu reino. El reino de Dios estuvo en la tierra, se rechazó. El hombre imperó bajo el poder de Satanás y volvió a incidir en el Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Fue rechazado por su pueblo, pero el Señor empezó la iglesia, judío, gentil,
El Señor vendrá, nos llevará, volverá a salvar a Israel, al remanente judío, se llenará la tierra de su gloria, de su rectitud, de su bondad, y después estaremos en el reino de Dios para siempre, por los siglos de los siglos, en un cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la gloria del reino de Dios, que se perdió, pero lo tenemos nosotros, escondidito, que demasiado escondidito lo tenemos con nuestra levadura a veces. ¿Sí? Tu reino es de todos los siglos. He saltado un versículo. Versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus portentosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Es que les sale, las palabras no le llegan las palabras para glorificar y exaltar la gloria del reino del Señor. Termina la sección diciendo: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Todas, no solamente de Israel. Dios se compadece de los que no son Israel, también de las naciones, y se ha ocupado de ellos. Tantas cosas que querría decir acerca de la expansión de la humanidad, que la expansión de la humanidad no es como ahora, sino en estos tiempos la humanidad estaba bastante alrededor del Mediterráneo y hasta la India, hasta la China. Adivinad hasta dónde llegaron la expansión de las comunidades judías, hasta la China y hasta la India. Y ahí pudieron ver la gloria de Dios y conocer al Dios vivo y verdadero. Lo pudieron conocer, porque Dios hizo, a malas o a buenas, hizo que la humanidad pudiera escuchar acerca del Dios vivo y verdadero, ¿sí? A través de los siglos. Dios no se ha dejado sin testimonio, nos dice en el libro de Hechos. No nos ha dejado a los pueblos sin testimonio, porque ama a todos, ¿sí? Desde el versículo 14 hasta el 20, está hablando acerca de su fidelidad, la fidelidad del Señor a sus pactos. Y aquí es donde entra, ya no es la creación en general y sus grandes portentos, ahora entra exactamente a quién es. ¿Quién es Dios en su carácter y cómo está involucrado? Fijaros, Jehová sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos, fijaros cuántas veces ha dicho todos, en cada frase hay la palabra todos, lo habéis visto hasta ahora, ¿sí? Los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo, abres tu mano, colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 4, toda la creación depende de Dios, ¿sí? Tú no respiras ni una sola vez que Dios te lo da, ¿sí? Es su gloria dárnoslo, es su generosidad, ¿sí? Y lo da a todo. Y como dice el Salmo 4, dice, abre la mano y da vida, cierra la mano y vuelven a ser polvo, ¿sí? Dios es bueno, existimos porque Dios es bueno y es generoso, ¿sí? Y es su llamado a reconocerle. « 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, justo es Jehová». Ahora, imaginaros esto, hay un gran tsunami del amor de Dios y de la bondad de Dios por toda la creación, por todo el universo, no todo el universo, viendo el universo, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Dios lo da todo, nos deja que lo veamos todo, pero también es justo. Entonces, siendo justo, también espera que su creación se lo agradezca, ¿sí? Que se acerque a Él y que le dé gloria, le dé gratitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es bueno y ha sido amoroso. Por lo tanto, es justo. Fíjate cómo es la justicia de Dios, ¿sí? Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todos sus... Es compasivo, o sea, él todo lo que hace, lo hace para atraer
a su creación hacia sí. ¿Sí? Para atraer a sus criaturas y a sus hijos caídos, los hijos de Adán caídos. ¿Sí? Él hace lo imposible para atraerlos a Él. Fijaros, dice, ¿cómo funciona Dios? Esto es el carácter de Dios. Ante su gran amor que da a todos abundante y generosamente, ahora, ¿cómo es Él ante la respuesta de cada uno que entra en este mundo, a su amor y a su bendición? Fijaros lo que dice. Cercano está Jehová, ¿qué dice? A todos los que le invocan. Los que le invocan, Dios se acerca. Dios ya se acercó dando amor y generosidad a todos, ¿verdad? Ahora nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Esto lo sabemos de muchos otros versículos. Isaías 57:15, está cercano al humilde de espíritu, ¿sí? Pero está lejos del orgulloso y del que le rechaza, ¿sí? Así es como es Dios, así es su personalidad. Nos está revelando cómo es Dios aquí. No digamos que no sabemos cómo es Dios o que Dios tiene un ramalazo que le sale cualquier cosa. No, es justo, es estable. La palabra es estable, ¿sí? Él es una roca y podemos confiar que siendo la roca, Él no cambia, ¿sí? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, bueno, se puede traducir de veras o le invocan en verdad, ¿vale? O sea, tú cuando ves la verdad de Dios, te acercas por la verdad que te ha revelado, tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Si tú rechazas la verdad de Dios, Dios te seguirá dando su amor, pero su intimidad está con los que le invocan. Su comunión. Que crean en Él o que no crean en Él. ¿No está una de las iglesias de Apocalipsis? ¿Dónde está Jesús? En una de esas iglesias. Picando a la puerta. Y yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y dónde está? Está fuera. No hay comunión. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está cercano a los que le invocan, a los que se humillan ante su palabra, y está lejos a los que no. Esta es la personalidad de Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen, una vez más, los que le temen. Nuestros deseos serán los deseos del Señor cuando nosotros temamos su palabra. Lo que Él dice no cambia. Yo sí que cambio. Así que podemos saber objetivamente quién es Dios. Puede ser que no entienda mis circunstancias. Y parece que, como tantos dicen, uy, qué cosa más mala me ha pasado. Qué dolor, qué penas que tengo. Pero tenemos una roca. ¿Sí? Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará, los rescatará. Rescata a los que están caídos. Jehová guarda a todos los que, ¿qué dice? Le aman. Dios guarda, ¿cómo dice? Dios guarda a todos sus escogidos antes de la fundación del mundo. No, Dios guarda a todos los que le aman. Su intimidad está con aquellos que se acercan a Él. Y nosotros como creyentes podemos apagar el espíritu, podemos ofender al espíritu y nos podemos alejar viviendo en el pecado, andando según la carne, y esa intimidad la perdemos con el Señor. Y mucho cuidado, porque a más conocimiento sabemos cómo es Dios. Es un paralelo a lo que es un buen padre. Un buen padre, ¿sí? No todos los padres son buenos. Y ninguno es perfecto excepto el Padre Celestial, ¿sí?
Y de todo lo bueno que ha descrito, como ha descrito a Dios, fijaros que hay una sola frase que habla acerca de la destrucción de los impíos. ¿Sí? Porque de todas las demás frases que describe, dice, se acerca a los que le invocan. Es el deseo de un buen Dios de que todos se acerquen, que todos le invoquen, que todos le teman. Y hay una frase, dice, mas destruirá, arrasará, quitará de en medio a los impíos. Un impío es una persona que no tiene lugar en su vida para Dios, para su palabra, para quién es Él. Eso es un impío. No es una persona, no es un criminal, un terrorista, un abusador. No. Ahí también, ¿vale? Un impío es una persona que dice, yo hago la mía, como quiero, cuando quiero. Eso es un impío. ¿Sí? Eso es un impío. Que el lugar para la gloria de Dios en su vida no hay lugar para la gloria de Dios. ¿Sí? Así que ya sabemos cómo es Dios, ya sabemos su gloria, ya sabemos cómo es la gloria de Dios. No es una cosa por ahí difuminada, hay cuadros hermosos de lo que es la gloria, cómo guía, cómo cuida. Pero la gloria de Dios es su clemencia, su piedad, el ser lento para la ira, lento para irritarnos, grande en misericordia, grande en compasión. Y ese es el glorioso Rey que tenemos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Que eso sea lo que deseemos, que comprendiendo que somos como dos panes con levadura, cuidado, somos trigo que representa la resurrección de las primicias. Como Cristo resucitó de los muertos, los primeros frutos, nosotros también tenemos nueva vida, somos hijos de Dios y tenemos levadura, no es al revés. No somos pecadores que tenemos nueva vida, somos trigo nuevo, somos hijos de Dios con levadura. Debemos vivir en esa proporción, es decir, la levadura la reconocemos y tomar nuestra cruz, que muera el viejo hombre y que la gloria del Señor llene nuestra vida. Que el Señor os bendiga.